El documental que está por presenciar puede no ser apto para menores de 18 años. Todos los datos son verídicos. Desgraciadamente, la trata de personas existe, y 1.39 millones son explotadas sexualmente. De acuerdo al libro de Lidia Cacho 2010, la trata de personas es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño o abuso de poder a una situación de vulnerabilidad, así como beneficios para obtener el consentimiento de otra persona que tenga autoridades sobre otra, todo con el propósito de explotación. De acuerdo a la Real Academia Española 2007, una problemática social es un obstáculo que impide el desarrollo o consecución de una cosa. Y comparando con más de 3 fuentes, deducimos que un problema social es una condición, obstáculo o situación que impiden o afectan el desarrollo de una sociedad humana. Es importante mencionar que un problema social muchas veces afecta solo a un conjunto de personas, pareciendo malo para ellas y bueno para otras. Asimismo, como es un problema social, la posibilidad de solución debe ser comunal, ya que seguro se está contribuyendo al problema de manera directa o indirecta. Los antecedentes económicos son importantes para este conflicto, porque es un buen negocio en el que se manejan millones de dólares. Está al alcance de cualquier clase social y es fácil encontrar un prostíbulo. Los antecedentes sociales que han contribuido a este problema es el machismo, que ha trascendido ya que las mujeres son vistas como objetos, la idea de tener placer por un momento como también el entretenimiento, y desgraciadamente entre mayor demanda, mayor producción. Simplemente nos ponemos a pensar que según Lidia Cacho, cada mujer tiene de 12 a 14 clientes por noche. Es escalofriante el número de hombres que acuden a los prostíbulos. Por otro lado, los antecedentes políticos se resumen en el abuso del poder y la corrupción que existe en el gobierno, y es gente de poder la que financia, controla y protege esta actividad.
Las estadísticas son realmente alarmantes. El abuso sexual, desgraciadamente, es uno de los negocios más realizados y consumidos a nivel mundial. Dentro de los afectados se encuentran niños, niñas y hombres, como también mujeres. Se calcula que son 21 millones las víctimas de trata de personas actualmente. Actualmente hay 2.200.000 víctimas sobre el trabajo forzoso impuesto por el Estado. Hay 4.500.000 víctimas en explotación sexual y hay 14.200.000 víctimas sobre explotación laboral. Dentro de la trata de personas, el 50% son mujeres emigrantes. En Tailandia, Camboya y Japón se consume la prostitución con el 70% de parte de hombres. Tailandia recibe 5.1 millones de turistas sexuales al año. 50.000 mujeres latinas son traficadas a Holanda y Alemania mensualmente. Cada año como mínimo caen 1.200 niños en redes de prostitución. Solamente en el 2004, 13.000 niñas fueron explotadas sexualmente en México. Entre el 2000 y 2008 se incrementó en el 300% la apertura de casas de masajes asiáticos y aparte fueron legales. Actualmente las mafias españolas dirigen 4.000 burdeles. Cada año una deja 18 millones de euros al año. En el 2004 se desmantelaron 300 sitios de pornografía infantil y en el 2004 se detuvieron 600 presuntos traficantes. El primer caso que fue revelado en México se originó en el 2002. La joven valiente Emma fue la que dio pauta a esta investigación al acusar a un empresario de origen libanés de abuso sexual a menores. Fue hasta octubre del 2003 cuando se filtró la información a los medios sobre este caso y se presentaron todas las pruebas de delitos como violación. Pero este no paró en ese momento, ya que gracias a la investigación fue posible saber las estrategias del pederasta y sus alianzas que llegaban al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado. A pesar de todo lo anterior, no fue posible capturarlo, ya que estaba protegido, pero hasta el 6 de febrero del 2004 se logró su captura. En Turquía la explotación sexual a menores de edad es impresionante. Hay burdeles del propio Estado, y los padres de familia venden a sus hijos o los rentan. He vivido 10 años en la calle, dejé mi casa para huir de mi padre, siempre tuve hambre, fui arrestado, torturado y abusado sexualmente muchas veces. Deseo que mis amigos no corran igual suerte, dijo un adolescente de Istambul entrevistado por la IPS. Otro caso de corrupción por explotación sexual se ve en el 2005 cuando se aprende a la periodista Lidia Cacho que por difundir información respaldada de la involucración del gobernador Mario Marín en la red de trata de personas fue arrestada y torturada. Y demostrando el abuso del poder que existe en México, el gober precioso salió impune y exento de cualquier culpa ante la indignación de México, ya que había pruebas concretas como una conversación telefónica. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Qué bonito se escucha, pero la realidad es que cada día se violentan, por lo menos en la problemática de la trata de personas, los derechos a el derecho a la vida, porque las víctimas no tienen un buen trato, las maltratan de forma que no viven bien, no están cómodas con su vida. El derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral. Estas víctimas terminan heridas físicamente y psicológicamente, debido a que quedan con traumas que tardan años en superar. el derecho a la libertad. No tienes libertad con este problema, no eres libre, te tienen amarrado. El derecho a peticionar ante las autoridades. Si llamas a una autoridad, estas personas se darán cuenta. Si llamas a cualquier persona para hacer contacto acerca de dónde estás, a la que le va a ir muy mal es a ti.
El derecho a la libertad de expresión. No puedes decir nada, ahora le perteneces a estas personas. Son tus dueños, como se dice. Les perteneces a ellos y los tienes que respetar. Tu opinión no es válida, porque no les importa nada a estas personas. A la identidad y la nacionalidad. Tienes tu pasaporte. A veces hasta cambian tu nombre e identidad. A la defensa. No te puedes defender. Grandes consecuencias puedes sufrir, que en serio pueden causar grandes traumas en la víctima. Si se dan cuenta que intentaste hacer algo por escapar o alguna cosa sospechosa, te castigarán y normalmente no es de muy buen gusto. A la salud. Vives en muy malas condiciones. Cuentan con las necesidades básicas, pero sin embargo no con las suficientes y de mejor calidad, que hacen que se enfermen y muchas personas que no cuentan con productos médicos fallezcan a causa de diferentes enfermedades que se les presentan y no cuentan cómo curarse. Podemos deducir que un conflicto es una situación problemática para el individuo, de cual no puede salir con facilidad. Un conflicto es una situación en la que se ven implicados más individuos a diferencia de un problema. La trata de personas es un problema mundial, nos afecta a todos, ya sea directa o indirectamente. Este conflicto es un negocio multimillonario, de crimen organizado por todo el mundo. Este se clasifica como una forma moderna de esclavitud. Consiste en privar a una persona de su libertad y sufrir de varios tipos de abuso, ya sean físicos o mentales, forzándolos a hacer cosas en contra de su voluntad mientras ellos se encuentran bajo amenazas. El haber vivido o el estar viviendo este conflicto lleva a que las personas tratadas tienden a tener repercusiones más que nada psicológicas. ¿Qué podemos hacer nosotros? No dar monedas a los niños de la calle, ya que pueden ser víctimas de la trata de personas. Es preferible dárselos a alguna organización que combata este problema. Concientizar a gente que esté dentro de nuestro círculo social. Simplemente platicarles un poco de manera que no vayan a contribuir. El estar informado siempre prevé cosas que están por pasar. Acudir a alguna organización para ofrecer ayuda. Muchas veces estas organizaciones están sobrepasando su capacidad de ayuda, por lo que una mano no les vendría mal. Si en algún momento llegas a tener la posibilidad de contrarrestar el problema, que te encuentres en algún puesto político, cliente de trata de personas, necesidad por un trabajo ilícito, simplemente no contribuyas. Piensa en la situación que están viviendo. No contribuyas, ayuda. Las empresas. Curso anual donde se analicen las implicaciones de la trata sexual, donde se les informe cómo va avanzando el conflicto. Que aporten un porcentaje de sus impuestos a organizaciones dedicados a educar a los niños en proyectos de masculinidad no violenta o refugios de las víctimas de la trata de personas. Los propietarios de periódico que se nieguen a publicar la venta de mujeres y la prostitución, muchas veces son parte de la propaganda del mismo conflicto. El gobierno. Brindarle importancia al tema. Se deben tomar cartas sobre el asunto porque también le afecta al Estado. Reforzar las leyes contra la trata sexual o crear nuevas para su prevención y sanción más efectiva. El Senado mexicano aprobó este miércoles por unanimidad reformas a la ley en materia de combate a la trata de personas para añadir agravantes, nuevas conductas delictivas y sanciones más severas. CNN México 2014. Esta ley incluye obligaciones para el Estado, como la obligación de asistir a las víctimas, brindarles asistencia jurídica, de salud, educación, empleo y lo más importante, que regresen a sus casas de manera segura para reunirse con sus familias. No contribuir personalmente, ser completamente transparente como gobernador ante sus acciones y ayudar a erradicarlo, no consumirlo. Controlar la entrada y salida de mujeres en las fronteras, de manera que resulte más complicado la importación y exportación. Por ejemplo, en Canadá se vigilan los viajes de las personas a Filipinas, de manera que si una persona acude mucho es investigada, como también el lograr monitorear su salida y su llegada. Las penalizaciones por participar sean completamente transparentes y aplicadas. Difundir información sobre la igualdad de género, los derechos humanos, la trata sexual, las estadísticas de la problemática,
Informar es la primera acción que se debe tomar contra cualquier problema. ¿Por qué son importantes respetar los derechos humanos? Los derechos humanos son una base para que se mantenga el orden y se proteja la integridad de los seres humanos. ¿Cómo es que se puede llegar a vivir en paz si se te violenta tu integridad? Estos derechos son una guía, porque son reglas. Debemos aprender a respetarlos para que podamos convivir de manera que todo ser humano viva de manera plena. Además, debemos salvaguardarlos, nosotros a quienes se les llegue a respetar en su mayoría, por todos aquellos que nacieron en lugares en los que no se aplican y mucho menos se conocen. ¿Por qué es importante conocer sobre las diversas realidades sociales? Más que nada por la justicia de los ciudadanos mexicanos. Específicamente hablando, día a día, aunque no nos demos cuenta, se pasan violando nuestros derechos humanos. ¿Pero de qué forma y quiénes? Nosotros mismos violamos nuestros derechos mientras las cosas que hacemos, entre esas, las diferentes problemáticas que se están discutiendo en este mismo proyecto, que son la trata de personas, el desempleo, la delincuencia, entre muchas otras. Todos estos problemas los generamos nosotros, y nosotros somos quienes violentan los derechos humanos de las personas, haciéndolas sufrir y pasar circunstancias terribles. Es importante que trabajemos sobre estos problemas y conocer la realidad del mundo, conocer la situación en la que estamos, porque si no estamos informados, no vamos a poder hacer nada. Si realmente queremos luchar contra todos estos problemas y que no se violenten más los derechos de las personas, tenemos que informarnos, tomar cartas sobre el asunto. Si queremos bienestar y una comunidad tranquila, necesitamos estar informados y precavidos, porque la educación es todo. Nadie le desea mal a sus seres queridos y nadie quiere un mundo en caos. ¿En qué medida los gobiernos del mundo actúan éticamente? La verdad que todos sabemos es que los gobiernos, y no solo de México, actúan de manera corrupta, solo para buscar su beneficio propio. Pero, ¿en verdad actúan éticamente? El actuar con ética se refiere a buscar el bien, sin estar evitando un castigo, de lo contrario. Sin duda, existen momentos en los que cualquier persona es genuinamente honesta y lo hace de todo corazón. En un ámbito tan complicado como lo es la política y el dirigir a un país, creo que no se puede actuar con ética del todo. Siempre, aunque no se haga una mala intención, habrá una repercusión del otro lado. Dejando a un lado lo anterior, creo que actuar con ética cuando en verdad les gusta el estar involucrado en la política, cuando empiezan desde abajo, haciendo lo que les gusta, y de vez en cuando se les presenta una oportunidad que no solo les va a favorecer a ellos, sino a su país, por lo que buscan alcanzar esa oportunidad. Es ahí cuando yo veo que actúan con ética. ¿En qué medida cada gobierno vive o practica la justicia o responsabilidad social? Hay de gobiernos en gobiernos. Algunos le apuestan todo a su nación, a su país, para que sean un país donde se fomente la educación, la salud, el bienestar social. Pero hay otros que no le apuestan el 100%. Y gracias a simplemente eso, el país puede llegar a tener un estancamiento social. Y mediante estas acciones se puede notar un comportamiento irresponsable por parte del gobierno y falta de compromiso con su nación. El pueblo de todos los países del mundo les apuesto que piden justicia por parte de su gobierno. Queremos y exigimos justicia a los ciudadanos del mundo. El día de hoy, el gobierno es una serie de actividades que afecta a no solo una comunidad, sino a su nación, a su persona misma también como falta de ética, y a veces hasta el mundo. En conclusión, el gobierno necesita cumplir. El pueblo quiere un gobierno que cumpla, que sea responsable y comprometido.
starting to think I care. I've had a drink, you probably think my judgment. Created using Powtoon.